El hueso atlas es nuestra primera vértebra cervical que tenemos. Es una vértebra típica debido a que en comparación con la C3 hasta la C6, esta no va a contar con la apófisis espinosa, que es como un palito en esta zona. Es así que pues es una vértebra típica y la vamos a encontrar en medio del occipital, que se va a poner en su parte o en la cara superior, y la segunda vértebra cervical, que es el axis, encontrándose en la parte inferior. Esas son dos caras, pero también tenemos una cara anterior, posterior y las caras laterales. Cierto, me olvidé de mencionar que estas son las caras laterales, y ahí completan 6. Veamos que de forma general el atlas tiene los siguientes componentes: los arcos, las masas laterales y las apófisis transversas. Primeramente tenemos nuestro arco anterior, tiene un tubérculo anterior, y esta zona de acá viene a ser la cara articular con la que se va a juntar, se va a articular con el diente o la apófisis odontoidea del axis. En acá pues se forma la articulación atlanto-axioidea medial, ya que nos encontramos pues cerca a la línea media del cuerpo. Eso por la parte anterior. Por la parte posterior pues tenemos un arco posterior con su tubérculo posterior y tenemos este canal o surco donde va a pasar la arteria vertebral, un plexo venoso vertebral y también va a pasar el primer nervio raquídeo, que es el suboccipital. Respecto a las masas laterales, tenemos estas caras articulares, se llaman caras articulares superiores. Se va a juntar pues con los cóndilos del occipital y va a formar la articulación atlanto-occipital. También tenemos en estas zonas, estas como medio pequeñas montañitas, que pues van a ser tubérculos donde se va a insertar el ligamento transverso, mismo que va a anclar de mejor manera la articulación atlanto-axoidea medial y que también va a dividir lo que es el agujero vertebral en dos porciones. Una anterior, que también se conoce como porción articular, nos va a permitir mover la cabeza de un lado a otro, como diciendo no, y un lado posterior que vendría a ser la parte nerviosa, donde va a pasar pues la médula espinal. Tenemos luego las apófisis transversas, una raíz anterior, una raíz posterior, se van a juntar y forman el agujero transverso, donde también pues pasan las arterias y venas vertebrales. Tenemos la cara inferior, vemos las mismas estructuras, anterior, posterior, laterales, todo lo mismo. Lo único que cambia son las caras. En este caso van a ser las caras articulares inferiores, que van a articularse con las caras superiores del axis. Van a formar en este caso la articulación atlanto-axoidea lateral, porque está pues a los lados. Respecto a sus inserciones, es decir, a los músculos que se van a insertar, bien van a pasar o bien van a tener origen en el atlas, tenemos que en el tubérculo anterior se va a insertar la porción superior del músculo largo del cuello. En la parte anterior de las masas laterales, o sea, en esta zona, se va a insertar el músculo recto anterior, que va a ser su origen, a decir verdad. Tenemos que en el tubérculo posterior se va a originar su contrario, el músculo recto posterior. Y pues en nuestras apófisis transversas se van a conectar en su periferia, o sea, por toda esta zona, a sus costados, tres músculos, que va a ser el músculo esplenio, el cervical, referido al cuello, el oblicuo mayor y el elevador o del omóplato o de la escápula. Y en la cara superior de las mismas apófisis transversas, en esta zona y subiendo pues para arriba, así, se va a ubicar el recto lateral de la cabeza. Y con eso se termina lo que es atlas.